sociedad, donde nos preocupamos más en hacerle daños a las personas. Debemos de tomar acción en hacer un verdadero cambio. La mala educación en Guatemala, iniciando por dicha frase que dice: es de muy mala educación hablar con la cabeza vacía. Un cambio en la historia de mi bella Guatemala. Después de la independencia del 1821, eso para promover el patriotismo entre todas las personas guatemaltecas. La letra del himno nacional es original del poeta cubano José Joaquín Palma. Hace 202 años, un grupo de criollos decididos se alzaron en contra de la que ellos llamaban su madre patria para alcanzar su libertad. Conflictos es convivir en paz, significa apreciar, respetar, poder escuchar a los demás y cada una de las veces en las que se han elegido malos gobernantes, como el binomio presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, quienes fueron acusados de asociación ilícita y defraudación aduanera. O el caso de Jimmy Morales, quien sin tener conocimiento político llegó al poder, defraudando a todo el país y ser conocido como uno de los peores gobernantes. Pero hablemos específicamente de un 13 de septiembre de 2017, cuando el pacto de corruptos se hizo presente y los diputados del Congreso de la República decidieron modificar el Código Penal para tener inmunidad ante las acusaciones de corrupción. Ser quienes investigan la historia política, ser el ejemplo de los más pequeños para que ellos en un futuro puedan llevar por un buen camino a nuestro país. Impidamos que caigan en las mentiras de los mismos de siempre, pero sobre todo que tengan la esperanza de que la primavera puede regresar a Guatemala, o que quizá ya está regresando. Floreció una de las civilizaciones más extraordinarias, los mayas. Su legado es vasto y trascendental, y aún hoy en día podemos ver su huella en nuestra cultura, arquitectura, conocimiento. Nos dejaron un tesoro cultural invaluable, sus tradiciones, sus costumbres transmitidas de generación en generación, su vestimenta tradicional, la danza, la música y las ceremonias religiosas. Mis compañeros hablaron anteriormente. La falta de trabajo nos está afectando en Guatemala bastante. Y no solo en Guatemala, en varios países de Centroamérica, sino es en todos nos está afectando. En un estudio en 2019 se afirmó que 200,000 inmigrantes de solo Centroamérica migraron a Estados Unidos. Sentimientos humanos. Mi bella Guatemala, te llevo en el corazón. Y recordando que mis paisanos también son mis hermanos, y sigo escuchando a aquel que pide a gritos ser escuchado, como aquellos que no fueron escuchados en 1821. Estaban en el territorio donde hoy es Guatemala, desde hace miles de años, cuando llegaron los españoles y trajeron nuevas prácticas. Muchos de los mayas fallecieron. Algunos, para poder sobrevivir, optaron por nuevas tácticas, como esconderse en el bosque. Tal fue el caso del pueblo quiché, que utilizó el silencio como una arma muy poderosa. Hay un potencial inmenso de culturas que nos enorgullece. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de cuidar y empoderar a nuestros compatriotas. Nos revelan que hay 6 millones de jóvenes en Guatemala y según estudios del Mineduc, solo la mitad de ellos estudian. Específicamente 3 millones de jóvenes son los que tienen la oportunidad de estudiar. ¿Qué pasa con la otra mitad de jóvenes? La otra mitad de jóvenes trabaja arduamente por horas para poder llevar comida a su hogar sin la posibilidad de siquiera poder leer un solo libro. De gobiernos militares que comenzó en 1954 cuando un movimiento democrático anticipó el desarrollo de movimientos armados una década más tarde. A su país, su familia, sus costumbres, todo por culpa de nuestros gobernantes, tiranos que se aprovechan de la ignorancia, y no porque sea parte de nuestra cultura, como lo mencionó Sandra Torres, sino porque la falta de oportunidades que hay en el país ha cerrado las puertas a que las personas tengan acceso al conocimiento.
ha sufrido muchas inseguridades, ya que muchas personas temen a salir de sus casas sabiendo que hay pandillas que las vigilan, temiendo a negarse a entregar sus pertenencias. Económico y laboral de nuestro país. ¿En dónde empieza la corrupción? La corrupción empieza en uno mismo. La corrupción es cuando le copiamos al compañero en los exámenes. Eso es la corrupción. Mientras nuestros gobernantes se regocijan en el poder, nuestras comunidades más necesitadas carecen de escuelas, carecen de vivienda, de alimentos. Nuestros hospitales públicos carecen del personal capacitado, carecen de aparatos tecnológicos para detectar las enfermedades. Es realmente una vergüenza que nuestro país, siendo la economía más grande de Centroamérica, ocupa el 5º lugar en Latinoamérica de los países más corruptos. Los gobernantes solo buscan el beneficio propio y no buscan el beneficio para la ciudadanía guatemalteca, para mejorar nuestro país. ¿Por qué Guatemala es uno de los países más pobres y con más carencias y desigualdades del continente americano? Debería de ser uno de los más ricos y prósperos de la región. Se sabe que Guatemala es uno de los potenciales económicos de la región latinoamericana. Debería de estar en el grupo de los 20, pero por obvias razones no lo está. Es una de las economías que más crece en Centroamérica, incluso su economía es más fuerte que la de Costa Rica y Panamá. Sin embargo, al compararlas con estas, la realidad dista mucho de lo que creíamos basados en el sentido común. Guatemala es uno de los países que más alimentos produce y alimenta a países vecinos. Y entonces, ¿por qué Guatemala es tan pobre? Y si produce tantos alimentos, ¿por qué es uno de los 5 países con el índice de desnutrición infantil? Países vecinos. También cuenta con una gran cantidad de especies de árboles que son de beneficio para las comunidades y animales locales. Pero, donde hay beneficio y prosperidad existe la corrupción. Personas con falta de conciencia se adueñan de los derechos de estas tierras llenas de vida que es nuestro país. Luis Cardosa y Aragón, César Bryan, Francisco Méndez y Marta Josefa García Granada. Se preguntarán, ¿por qué ya no se narran las historias? Pues la respuesta es clara, que ahora nos enfocamos más en la tecnología y no nos interesa leer libros e historias o sentarnos con nuestros abuelos. Parece que los hemos hecho a un lado, parece que le damos más valor a un aparato que a una persona. ¿En paz o estamos libres? Tú dime, joven, tú joven que estás creciendo, tú que estás viendo, tú que estás viviendo en un pueblo doblegado por políticos y corruptos. Tienes unos hermosos paisajes que algún día visitaremos y tanto de plantas como de animales. Además, Guatemala atraviesa problemas de contaminación que amenazan a la naturaleza. Jacqueline Rodríguez Escalante y hoy les vengo a hablar sobre el tema de la biodiversidad de Guatemala y la contaminación que ha afectado ya varios años. Sabemos que la biodiversidad de Guatemala es muy extensa y habla sobre los seres vivos que existen en el planeta. Y claro, ahora en la actualidad, pues no les ponen mucha atención a plantar árboles o a cuidar nuestro planeta Tierra. Ahora es importante que es de poner la basura en su lugar, pero allá afuera nadie pone esa regla. ¿Y qué pasa con la basura que se tira allá afuera? Va a parar a los ríos, va a parar a los lagos, ¿y qué pasa? Esa basura destruye la hábitat de los animales, destruye sus vidas. Tema: Guatemala libre. Guatemala, país donde su flora y fauna es lo que representa al país, junto con su población y cultura. Tema: biodiversidad de Guatemala. Guatemala cuenta con una variedad de flora y fauna. Entre las especies que constituyen la fauna de Guatemala podemos encontrar unas 720 aves, alrededor de 244 mamíferos, aproximadamente 245 reptiles y unas 147 especies diferentes de anfibios. Entre ellas existen especies endémicas que son protegidas en lugares seguros como los bosques,
que debemos cuidar, pues sin todas las especies la vida no sería igual en la Tierra. CONAP es la institución que se encarga de proteger y cuidar todas las especies endémicas y bosques nacionales. Ahora el cedro y la ceiba sigan bailando al son del viento para que Guatemala continúe siendo mega diversa. Muchas gracias. Amigos, y no te olvides de la paz. La paz es amor, la paz es amistad. Deja la guerra y vamos a jugar en libertad. Muy buenos días, queridos compañeros, docentes, directora. Hoy tengo el honor y privilegio de hablarles sobre la paz. La paz para mí es muy importante, aunque algunas veces se nos olvida que deberíamos de defender la paz. No solo el 21 de septiembre, sino el resto de nuestras vidas. La economía no ayuda a reducir la pobreza, porque detrás de eso hay un problema estructural de gran magnitud y es la creciente desigualdad. Se sienten acosadas y nosotros no las podemos ayudar por lo mismo que también nos acosan. Muchas gracias por su atención. Anticipando sus intereses personales o los de sus allegados. Guatemala vive una coyuntura crítica que está poniendo a prueba su sistema democrático. El descubrimiento de gigantescas redes de corrupción que atraviesan todos los niveles de Estado, sumadas a la violencia que azota al país, ha dado lugar a movilizaciones ciudadanas inéditas que la historia reciente. Y plurilingüe, que viene de la palabra náhuatl, guatemayán, que significa tierra de muchos árboles. Se ve reflejada en 25 idiomas, 22 maya, xinca y garífuna, y también como lo es el español. Raza o género, clase social, no se cumplen y se violan los derechos humanos. En relación al tema, Carlos Fuentes mencionó, se dice que desde el siglo pasado Guatemala es un país rico en recursos naturales, pero la injusticia social mantiene a más de la mitad de la población pobres. Era una moda que nos hizo quedar bien. Gracias. De la independencia de nuestra bella Guatemala. Como sabemos, cada 15 de septiembre celebramos el Día de la Independencia. ¿Por qué? Porque conmemoramos la independencia del dominio español, que después de casi 300 años de estar bajo del dominio español, un consejo de notables formó un gobierno con Gabino Gainza como jefe del Estado y declaró su independencia el 15 de septiembre de 1821. Aprendamos y reflexionemos sobre el poema tan importante de la niña de Guatemala, escrito por el autor cubano José Martí. Una niña guatemalteca sufre por su primer amor. Símbolos para representar el significado del amor puro de la niña. En 1877, José Martí fue invitado por el expresidente Miguel García Granados, doña Carmen Sáñez Bazán. Martí viajó a Cuba, retornó a Guatemala, pero regresó casado y luego la niña murió de amor. Yo sé que el primer presidente de la Primavera Democrática fue el doctor Juan José Arevalo Bermejo, para muchos el mejor de la historia. Luego quedó electo el coronel Jacobo Arbenz Guzmán, pero fue derrocado en el evento que conocemos como la contrarrevolución organizada por la CIA de Estados Unidos, por la reforma agraria decreto 900. En septiembre no las celebremos, sino las conmemoremos. Muchas gracias. Gracias a escuchar el canto de los pájaros, el canto del clarinero, el canto del tucán. Y si es verano, hay un sol mañanero radiante y el cielo es de un color azul limpio.